Señores auditores de Radio Portales, retomamos nuestro segundo segmento, hoy día miércoles 24 de agosto, junto a mis colegas, el señor Jorge Hübner y Patricio Carrasco, y quien les habla, Neil Ruiz. Estamos de regreso por nuestra querida Radio Portales y nuestro programa Vamos, Somos Chilenos. Un tema muy recurrente en estos años en Chile es el tema de la inseguridad. Estaba escuchando esta mañana que la cárcel de Arica tendrá un módulo de alta complejidad o de máxima seguridad, donde en ese módulo se podría albergar el Tren de Aragua. Este grupo de delincuentes son que están atemorizando el norte y que de a poco también hemos tenido bastantes influencias en el centro y ya sur del país, es bastante, es muy, muy fuerte en cuanto a lo que es logística, armamento, el modus operandi, entonces realmente tienen que tomar medidas extremas. El gobierno tiende a minimizar las cifras de delincuencia. Tú comentabas recién algo, Patricio, al respecto. Sí, ¿Me escuchas? Mira, sí, yo estoy de acuerdo que tenemos que tomar medidas y hay que ser honesto, lo dijo George también, hay que buscar la manera de encontrar una solución al problema de la delincuencia y no minimizar los datos o aprovecharse de ciertos datos para afirmar o reafirmar una posición que me gusta o que yo deseo. Por lo tanto, es importante que nosotros y ustedes que también son dirigentes vecinales, logren después del plebiscito, porque durante esta semana no van a haber muchas acciones al respecto, hasta después del 5, tomen el control de lo que está pasando con la delincuencia, hagan bien los análisis y no busquen, como hizo el presidente Boris, ¿cómo se llama? Se me olvidó el pickering. Cherry picking. Entonces, ¿qué significa? Que uno toma los datos de una base de datos, o de una encuesta, o de un programa, para reafirmar su posición con respecto a una opinión. Y por lo tanto, él también hizo lo mismo, sobre lo que estaba acusando a otras personas que se aprovechaban de este dato que les sirven para confirmar y reafirmar su opinión. Creo que la delincuencia es un problema serio que hay que tomarlo con seriedad y que tiene que involucrar a toda la población porque en algún momento nos va a afectar. Yo creo que a lo mejor a todos nos ha afectado. A mí me han robado 2 autos, han entrado a robar a la casa, así que sufrí un portonazo. Por lo tanto, todo nos afecta, pero no pasa nada. Muchas veces, como lo vemos lejano, que le está afectando a otro, ya bueno, dejemos por ahí. No, yo creo que hay que tomar las acciones ahora, involucrarse, tomar esa bandera de lucha y no dejar que la delincuencia nos gane, porque en el norte están estos delincuentes, hay otros que parecen terroristas por ahí por la Araucanía, los asaltos, ahora en Playa Ancha, ¿no es cierto?, mataron a 2 adultos y dejaron a una adolescente grave, eso fue ayer. Sí. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos, hay una preocupación, yo creo que usted, George, que es doctor y además dirigente vecinal, la NIL también, tiene que promover esa lucha contra la delincuencia. Y, por ejemplo, ¿a qué te referirías puntualmente de promover esa lucha contra la delincuencia? Yo lo que haría personalmente, primero, la Junta de Vecinos. Yo creo que la Junta de Vecinos tiene mucho que hacer y esa lucha es obligar al gobierno a que tome las medidas correctas. Segundo, que todos se involucren en la seguridad y no se queden mirando, es decir, tienen que apoyarse, tienen que buscar una manera de encontrarse de tal manera que los delincuentes sean sancionados primero, y antes de ser sancionados, como hay un programa que dice en seguridad, que ofrece yo no grabo asaltos, los prevengo, eso es lo que hay que hacer, no basta con grabar a una persona que está robando, sino que hay que prevenir que no ocurra. Para eso todos tenemos que estar organizados, todos tenemos que decir que la delincuencia es un problema, todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos que mirar con otros ojos, y eso
la solución exacta para cada lugar lo tiene que encontrar, a mi juicio, la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos tiene que decir lo que falta, las luces, si van a colocar más cámaras, si van a usar pites, si van a usar alarma, algo que les permita, si el ladrón logra entrar a alguna casa, logra hacer algo, no salga. ¿Ah? Ese es el lema de mi casa. Puede entrar, pero no va a salir. No va a salir de mi casa. De mi casa no sale. No va a salir entero. Nunca más, si yo estoy, no va a salir. Ni siquiera me da lo mismo como, no va a salir. Ese es mi lema. Entre, pero no sale. Igual a mi vecino, que entran, me avisan a mí cuando sale, me dicen, oye, nos vamos, ya, ok, no se preocupe, puede entrar, pero no va a salir, le digo. Claro. Oye, solamente complementar a lo que dice Patricio, es que, y esto es importante, llevar las cifras a poner las cartas sobre la mesa, como uno dice, porque de una u otra forma, en base a la información, uno está viendo cómo se está dando la situación. Y en ese sentido no se puede minimizar lo que estamos viviendo. Ya en los últimos 4 meses aumentó el 60% del robo de vehículos con violencia y el 34% la cifra de homicidios, ¿ya? Cifras que obviamente hablan del desborde que tenemos en la actualidad. Lamentablemente hemos visto cómo las distintas autoridades de gobierno a lo mejor no le han puesto el énfasis necesario para condenar los hechos, para poder buscarlos a quienes han cometido los delitos, y en este momento de una u otra forma las cifras están desbandadas. Sabemos que no es un proceso fácil, sabemos que es difícil atacar, y ahí obviamente los distintos actores deben cumplir un rol fundamental. Comparto plenamente, yo como dirigente vecinal, el poder articular a la sociedad y a los vecinos en pro de poder generar acciones de prevención del delito, pero también es necesario que de una u otra forma nuestras policías tengan todo el respaldo y todos los elementos necesarios para poder trabajar aunadamente. Ya nos hemos reunido ya a nivel local con distintas autoridades para poder abordar la problemática. Hemos visto cómo ya es muy difícil, y esto ya no tiene ningún tipo de afectación socioeconómica, sino que a todas las personas, tanto en el sector a lo mejor más alejado de las ciudades, como en los sectores céntricos, los sectores que a uno considera a lo mejor que son barrios que tienen a lo mejor una condición socioeconómica mejor, también se ven afectadas de asaltos, de asesinatos, de homicidios, de robos, y eso de una otra forma debe llevarnos a generar un proceso de organización distinta. Y en ese sentido hay que ser sumamente enfático. Quien tiene que liderar el proceso ya es el gobierno del interior, ya a través de su ministerio, ya, y en ese sentido entregar las directrices para poder ordenarse. Ya no podemos llegar, y en eso también es que más allá de la organización que podamos tener como vecinos, que finalmente tengamos que estar defendiéndonos nosotros como policías civiles, si uno lo quiere decir, porque obviamente no tenemos ni la capacitación ni las condiciones necesarias para hacerlo. Pero de una u otra forma, yo creo que nos están llevando a que el cada sistema, uno el sistema nos está llevando claro, a protegernos, porque de una u otra forma vemos la impunidad que se va generando, ¿ya? Y en ese sentido, acá lo importante es que no se debe de minimizar. La situación es grave. Hemos visto cómo los delitos en los últimos 4 meses se han incrementado. Ya se había logrado una baja, si uno analiza los últimos 5 años, el año 2021 había sido el año más bajo ya de delitos respectivos, pero hemos visto cómo en el último periodo ya esto se ha ido incrementando, y de una reforma se hace necesario tomar medidas ya. Y ahí el llamado también a quienes legislan a no actuar ideológicamente y con sesgos políticos. Acá la seguridad afecta a todas las personas, independientemente de lo que piensa, y de una u otra forma es necesario ser claro que tenemos que generar acciones que sean claras, tajantes, pero que obviamente brinden tranquilidad a todas las personas acá en nuestro país. El temor que se tiene en todos lados es que si tú, por ejemplo, o hay una detención de un delincuente en un lugar, es el temor a que si ese delincuente, así como ingresó, salga por la famosa puerta giratoria, vuelva e intente hacer algo en contra de tu familia o en contra tuya. Ese es el gran temor que hay. Entonces muchas veces las personas no se involucran por eso puntualmente. Más que nada es el hecho de tomar todas las medidas, como dices tú, George, medidas de prevención o de alertar en cierta forma a los que pueden ir a delinquir a ciertos sectores, alertarlos y decirles con signos, aquí no, porque acá nos cuidamos entre todos.
Sí, el trabajo comunitario es uno de los pilares fundamentales y que tiene que estar muy de la mano con la labor que realiza junto a Carabineros, PDI y obviamente frente a todo lo que tiene que ver seguridad pública de los municipios respectivos, ¿ya? Y eso, de una otra forma, es la importancia de poder siempre estar disponible. Ya nosotros, yo quiero destacar ya la labor que hace Carabineros cuando ha sido requerido, la verdad siempre ha estado disponible, nos hemos estado reuniendo, yo hablo ya como organización social, en pro de poder buscar soluciones en conjunto, y de una u otra forma eso también es el camino a seguir, ¿ya? Y siento que nuestras policías siempre han estado llanas a poder trabajar de manera colaborativa junto a la ciudadanía, así que es importante seguir potenciando dicho trabajo para obviamente enfrentar de manera conjunta este flagelo que a la larga, como tú bien decías, hay que generar todo un proceso de cambio estructural, porque de una u otra forma no solamente basta con las policías, sabemos que el sistema judicial no ha estado dando el ancho necesario para hacer valer, en este caso, los derechos de las personas y las víctimas. Claro. Sí, tal. Yo creo que todo va parte por el respeto a las reglas, que en este caso serían las leyes. Yo creo que muchas veces nos empezamos a saltar todas las reglas y lo damos como esto, da lo mismo que se las salten, da lo mismo, y entonces vamos generando ese efecto de que no pasa nada, pues entonces yo voy, robo y a la vuelta, como a la puerta giratoria salgo a los 10 minutos, hay personas que tienen no sé cuántas órdenes de detención, Sí. cuántos juicios, y ahí están, y vuelven, y vuelven, y vuelven, y vuelven. Yo digo que... Deberían tener quizás, a ver, la idea es que no sean delincuentes, ¿no? Que no tengan una sola vez, pero como hay muchos que tienen este tipo de ingresos reiterados sin ningún tipo de repercusión o de sanción, debería haber un límite, decir, bueno, a ver, entraste 2 veces o una vez, la segunda sacamos cualquier, no sé, no sé, el carnet de conducir, se me ocurre decir cualquier tontera, Sí, claro. pero alguna sanción puntual. Primero, bueno, aparte, ojalá lo lleváramos aislados, para que trabajen allá en una isla y hagan algo Sí. productivo. Segundo, no Hacer daría mejores ningún... caminos, hacer el mejor camino en la montaña o en el sur de Chile, donde no hay rutas, trabajar ahí picando piedra como hicieron nuestros abuelos. Claro. Segundo, los familiares que paguen la estadía en la cárcel, si tienen que estar en la cárcel, no, que no sea a costa mía, En que yo lo algún meta a la momento cárcel, leí, a la familiar antiguamente, que ahora, tenga que pagarle. claro, antiguamente creo que en Holanda ya no hay cárceles, pero creo que leí en alguna oportunidad de que tenían que pagar por día de cárcel una cierta cantidad de dinero. Me parece fantástico. El robo lo mantengo yo, le doy de comer, le hago todo. Claro. Ahora tenemos que Y que pagar todo con nuestros impuestos, que como dijo una ministra, dijo, los impuestos no son de nadie. Y que sean autosustentables, que las cárceles produzcan lo que consumen dentro de las cárceles. O sea, yo quiero comer verduras, cultivo verduras, yo quiero tomar leche, comer carne, tengo mis vaquitas, eso, porque tampoco, así es muy fácil, yo me voy a un resort, obviamente encerrado en 2x2, pero es un resort porque tengo todo sin ningún tipo de costo extra. Claro. Bueno, es el no cumplir las reglas, y lo estamos viendo en las tomas, las tomas VIP, las tomas VIP. Claro. No, ahí me da lo mismo, ¿no? Y el Estado muchas veces no actúa con la celeridad que corresponde, y ahí queda, al tiro. Sí. Cuando hay un problema hay que solucionarlo ahí cuando está de raíz, porque si no empieza a crecer y ya se complica y parte un montón de problemas al tiro. O sea, esas tomas nunca deben haber partido. La primera vez que hubo una toma, haberlo echado al tiro. No puede esperar que haya unas 50 casas, 60 casas, no sé cuántas casas, tengan que destruirla y todo lo que creó. Una necesidad se convierte en una obligación. Yo tengo necesidad de vivienda, por eso yo usurpo, y el gobierno o el resto de las personas, porque tienen 2 viviendas, tienen la obligación de proveerme una. Y eso no es así. Bueno, y hay otras cosas también que pasan en los gobiernos. Estábamos hablando también la alcaldía, le pasaron cajas para repartir, no la repartió. Entonces, y eso también es un delito que nosotros llamamos, podría ser corrupción, podría ser algo que no está funcionando bien. No puede ser que 2.000 cajas que botadas ahí, y eso no pasa nada. No pasa 2.000 nada. cajas de alimentos
que no claro, fueron entregadas durante la pandemia. eso también es un delito, cuando hablo de un sumario al respecto, bueno, y dan 50.000 explicaciones. Y digo, pero ¿cómo? Yo no entiendo. Está bien que 2 cajas se perdieron, y ya, entiendo, pero 2.000, no, ahí ya. Eso sí que no lo entiendo, y eso ¿Dónde no, está, dónde está el control? claro, Porque realmente tú dices una caja, no es algo que se pueda guardar dentro de una cartera o de un bolsito, es una claro. caja de una cierta cantidad de kilos, entonces tiene que haber un control, Y además, una claro, línea de seguimiento. Entonces, y si era para, yo hago la vista gorda y permito que pase una, que pase dos, también soy cómplice de eso, porque lo estoy viendo, lo estoy permitiendo. no es un error, no es un error que todos cometemos, ¿ah? No, ese ya Claro, no deja de ser un error, pasa a ser otro claro, problema. claro. Sí. A lo mejor fueron 2 cajas fueron 2 cajas y le pusieron 3 ceros de más, no sé, no es un No, si hay una error. foto de 2.000 cajas, No, ni no, hay por eso, no sumario, es un ¿ah? error, claro. No sé qué dice George, que fue Ceremi. O sea, es totalmente inaceptable lo que pasó de una reforma, porque habla de una desidia de poder hacer bien las cosas en un momento complejo, en un momento donde la ciudadanía estaba viviendo también problemáticas de abastecimiento, donde este apoyo que se brindó era sumamente necesario poder entregarlo, por lo cual es inaceptable. No hay otra, y la Contraloría tiene que ser muy clara que de una u otra forma tiene que buscarse los responsables necesarios, porque estamos hablando de recursos públicos que se destinaron para poder generar una política de apoyo a las personas con mayor necesidad y que finalmente se dejaron de llegar a más de 2.000 familias, ¿ya? Y eso de una u otra forma, Que realmente necesitaban de esa ayuda. sin lugar a dudas. Entonces, de una u otra forma habla de la inoperancia, de la desidia, de no hacer las cosas bien, algo que lamentablemente creo yo ya nos tiene un poco acostumbrado el municipio de Valparaíso. Hay que ser sumamente claro, yo no tengo ahí pelos en la lengua de decir que o sea, nos tiene acostumbrado a no hacer bien las cosas y de una otra forma tener un discurso bastante contrario al bienestar de las personas. Y ahí ahora sabemos que la elección presidencial tiene que oficiar para poder restituir los recursos, pero más allá de eso, el hecho de que cuando están los recursos hay que hacer buenas gestiones, ¿ya? Los municipios tienen el rol de gestionar los recursos de buena forma para poder brindar y apoyar a los vecinos frente a las diferentes circunstancias que uno está viviendo día a día. Entonces, en ese sentido, más allá de la restitución que tiene que hacer, porque obviamente no lo gastó, habla de la inoperancia en un momento que era tan sensible, tan complejo. Hay que recordarse que el año 2021 estábamos en unos momentos más críticos de pandemia, donde obviamente a la gente no le costaba salir, donde sabemos que los alimentos incluso en los supermercados están restringidos, cierta cantidad de volúmenes para poder lograr una repartición equitativa, y el hecho de que más de 2.000 familias no hayan visto beneficiados por un tema de gestión, la verdad, tiene que hacerse el sumario y las personas que obviamente estaban responsables tienen que asumir los costos necesarios. Esto es inaceptable, pero que de una u otra forma es la punta del iceberg, probablemente de un sinnúmero de procesos que uno ve en las reparticiones públicas, que es necesario poder trabajar al respecto y mejorar, ¿ya? Así que esperamos que estas situaciones y que bien que Contraloría esté, porque Contraloría su rol es fiscalizar y verificar que el uso de los recursos públicos se lleven de buena forma, al igual como lo estamos viviendo en otras noticias que se han dado actualmente en relación a que los municipios utilicen sus recursos para poder hacer acciones que vayan en favor de la gente y no utilizar su plataforma política para tendenciar cierta votación con recursos públicos. Y eso de una reforma también lo estamos viendo en la actualidad, donde ya ha enviado a generar cierto sumario a un sinnúmero de municipios, producto de que se ha visto que han estado realizando campañas en horarios públicos y con recursos públicos, y por ende eso es inaceptable, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del municipio de Quilpué. El caso del municipio de Quilpué uno, Cerro Navia otro, se ha dicho muy claramente que no es función de los municipios por parte de Contraloría estar haciendo acciones en relación al proceso constituyente, y ha sido muy claro.
¿ya? Cada persona a lo mejor en su ámbito individual lo puede hacer y eso no es problema, pero utilizando recursos públicos. Voy a dar otro ejemplo que también se dio en Santiago, donde una profesional convocó a una asamblea obligatoria a los distintos funcionarios de salud de un hospital, ya para escuchar la posición de en el constituyente. Y eso de una otra forma es tendenciar algo que de una otra forma cada persona tiene que tomar su propia decisión, pero en horarios que se dejaron de hacer prestaciones en favor de las personas. Entonces, eso Claro. es lo inaceptable y lo que obviamente la Contraloría tiene que perseguir, porque de una otra forma acá no podemos perdernos, porque quienes están en los distintos roles públicos, así como me tocó estarlo a mí en su momento, tenemos que entregar todo para poder hacer las cosas bien en favor de la ciudadanía, que es la que obviamente está esperanzada y que está atenta a las acciones que nosotros realizamos para poder favorecer y mejorar su calidad de vida. Sí, sí. Sí. Les hago le estuve leyendo cambiando de tema, ¿no? Una declaración que hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde dijo que los fondos de pensiones, los fondos previsionales de pensiones, se debilitarían si son heredados o si son heredables. Me parece que esto es una forma de amedrentar o asustar a la gente, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, me parece que es un comentario totalmente malicioso, tendencioso. Porque si yo heredo algo, ¿por qué se va a debilitar? Se debilitaría si lo gasto, por supuesto. Pero si mis abuelos ahorraron una cierta cantidad de dinero, antiguamente se usaban las cajas de ahorro, se ahorraron una cierta cantidad de dinero y me la heredaron, yo heredo eso que ahorró, no heredo menos. Sí, claro, y hay muchos que han recibido esa herencia. O sea, no entiendo el concepto, ¿ah? No sé a qué se refería exactamente con eso, si el sistema se debilitaba o se debilitaba el ahorro de Los alguien, no sé. fondos, el ahorro en Sí, sí, el no, fondo. no lo entiendo porque ah, no sé cuál es el concepto. Y ahí yo me declaro ignorante absoluto, pero sí siguiendo lo que dicen los La expertos. lógica, Claro, claro. han heredado no sé cuántas miles de personas y no sé cuántos miles de dólares se han heredado y no haya pasado nada. Si lo que debilitó el sistema fue los retiros del 10%, ¿ah? Eso Claro, yo creo que fue claro. lo que debilitó más que la herencia. No desconozco, los expertos dicen que no, porque han tenido o han ocurrido muchos casos de herencia y no había pasado nada. No había ¿Cuál es la pasado razón nada de eso. exacta? No lo sé. Sí. Bueno, hablando un poco de eso, hay 3 ISAPRES que ya se presentaron en quiebra. Está Colmena, está, no recuerdo, a ver cuál más, déjenme buscarla, pero ya se presentaron, ya no tienen fondos disponibles, según lo que declararon ellas. O sea, han reunido una cierta cantidad de dinero, obviamente, pero que ya dijeron que no tienen más posibilidades de seguir estando. Lo Funcionando anunciaron. como aseguradora, pero el que más Claro, sabe aquí yo creo que es George sobre eso. ¿Ah? Yo No, lo que he escuchado es que ahora algunos médicos están diciendo que les paguen en efectivo y después ellos le cobren a la aseguradora. No sé cómo está el problema, pero parece que es serio y yo lo tomaría serio, dado la último que dijo la Corte Suprema y lo que están hablando los gerentes de la ISAPRE, pero yo creo que el que sabe más aquí es George. no, sumamente es compleja la situación, hay que ser sumamente claro, acá obviamente hay que regular un sinnúmero de procesos que hacen la ISAPRE, acá sabemos que hay situaciones que están, a veces se han tenido que ir mejorando al respecto, pero la incertidumbre es el factor que finalmente gatilla, porque en la práctica no sabes para dónde va la micro, y de una otra forma lo que está llevando o lo que va a generar es que más allá de la quiebra que significa esto, un sinnúmero de instituciones también se van a ver afectadas, como también de los prestadores. Y eso de una otra forma va a redundar
que los prestadores no quieran atender bajo ciertos sistemas de salud que a la larga van a incrementar el gasto de bolsillo por parte de la ciudadanía. ¿Ya? Lo que yo proyecto, que obviamente como se está concibiendo el modelo de salud con un sistema único de salud, de una forma va a llevar que tengamos un incremento en las listas de espera, vamos a generar que lamentablemente las personas no tengan que elegir, ya vamos a generar que el gasto de bolsillo, que es lo que cada uno de los chilenos ponemos para poder comprar un medicamento, ir al médico, etcétera, se va a incrementar y eso de una otra forma va a ser un retroceso de lo que se quiere proyectar, ¿ya? Y eso es lamentable porque nuestro país estamos viendo que el incremento en el gasto de salud se ha ido incrementando de manera muy importante en los últimos años, ¿ya? Y hemos visto, y la pandemia ha sido el mejor reflejo, que las alianzas público-privadas permiten enfrentar de mejor manera las situaciones como la que vivimos, y no necesariamente solamente un sistema único, que sabemos que está colapsado, que sabemos que no tiene la gestión necesaria, que a veces los recursos van a un saco sin fondo, y en ese sentido, la decisión que está llevando o que están presionando, creo que va por la línea incorrecta. Yo creo que es necesario que haya un sinceramiento por parte del gobierno junto a la ISAPRES de cómo quiere estructurarse el modelo para que exista la posibilidad de organizarse, ¿ya? Y que finalmente no seamos los chilenos de una otra forma los que tengamos que pagar en buen chileno el paro por las gestiones no realizadas con las distintas estructuras, ¿ya? Y en ese sentido el escenario no es positivo, muchas instituciones están viviendo un retraso en los pagos, ya los prestadores lo mismo, y eso va a significar que, ok, no atendemos por diferentes instancias y eso a la larga que genera un mayor gasto de bolsillo de las personas, ¿ya? Porque la gente necesita salud y el sistema público no tiene la capacidad de resolver todas las necesidades. Sí. Bueno, yo me voy a retractar con algo que dije y me voy despidiendo porque nos hemos quedado sin tiempo. No es que se presentaron en quiebra, sino que lo que han hecho es que toda la fuerza de venta de algunas ISAPRES fue obligada a tomarse vacaciones, porque realmente la cosa está complicada dentro de cada institución de las cuales estamos hablando. Eso puntualmente. Yo con esto me voy despidiendo sin antes recordarle las mismas medidas de seguridad, lavado de manos, uso de mascarillas y más que nada averiguar bien dónde votamos y en qué mesa. Así que me despido. Excelente resto de semana. Cuídense. Despedirnos a todos los auditores, que tengan una buena semana y obviamente estar muy atentos a todo lo que está pasando en nuestro país, porque obviamente se vive en las próximas semanas uno de los elementos más importantes y relevantes en los últimos años de nuestra historia. Sí, yo también me despido. Gracias, Neil. Gracias, George. Y bueno, vayan todos a votar. Y después de eso, no nos olvidemos de la seguridad ciudadana, que va a ser muy importante, y cómo va a desarrollarse el país en los próximos años. Creo que tenemos que llegar a un consenso y pensar que el país ha sido uno de los más exitosos de América o Latinoamérica, y no podemos dejarlo que caiga en un precipicio sin fondo. Así que nos vemos y bueno, ánimo y buen fin de semana. Bueno, el resto de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, y que lo pasen muy bien. Cuídense. Chau, chau. Chao. Nos vemos. Nos vemos.